Una vez más, amigos y hermanos, vamos a leer las Sagradas Escrituras para concluir hoy nuestro pensamiento sobre la parábola de los obreros en la viña. Y para ello vamos a leer el Evangelio según Mateo, el capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Que el Señor añada su bendición a su buena palabra. Hoy vamos a ver tres cosas: el descontento de los obreros, las conclusiones a las que llegamos y las recomendaciones que nos dan las Sagradas Escrituras para complementar este tema tan lindo, tan importante, sobre la oportunidad que tenemos todos los creyentes de poder servir al Señor. No importa nuestra edad, no importa el conocimiento que tengamos de las Escrituras. Cuando tenemos que hablar del descontento, hemos leído el verso 10, pensaron que habían de recibir más. Es que nosotros no podemos medirnos con la medida de Dios. Nosotros tenemos que pesarnos en la balanza de Dios. Nosotros tenemos que tratar de tener la mente de Cristo. A veces pensamos que somos buenos, pensamos que somos mejores que los demás, pensamos que hemos acumulado más mérito en las filas del Señor. Pero el que califica de verdad y el que va a dar una justa recompensa y retribución es el Señor. Él es el que va a dar con la recompensa con justicia. Hemos leído acá que los primeros pensaron que habían de recibir más. Ahora, es bueno recordar esto, ¿no? En el cielo no habrá lugar para desilusiones. En el cielo no habrá lugar para descontentos. Pero esto al mismo tiempo nos sugiere que a veces aquí en la tierra, en la obra del Señor, se hace acepción de personas y aún de círculos sociales dentro de la iglesia, olvidando la verdad que el Señor en su gracia soberana ha reservado la misma posición para los pecadores más despreciados como para los pecadores más respetables. No nos prestemos, queridos hermanos, a formar élites, círculos, grupillos en la congregación. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada miembro
por más insignificante, está en el cuerpo y cumple una función que es de vital importancia para el normal funcionamiento del cuerpo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser descontentos. Algunos provocamos, actuamos para fabricar descontentos dentro de la iglesia. Cuidémonos los que hacemos tal cosa. Y otros son descontentos por cualquier cosa. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta que ya nos vamos preparando con un corazón humilde, porque en el cielo no habrá campo ni lugar para los descontentos. Hablando de conclusiones, hay 3 cositas que quiero referirme. Fíjese en el versículo 13. Amigo, le dijo el padre de familia, el dueño de la viña, no te hago agravio. No te hago agravio. Sí, el Señor no agravia a nadie. El Señor no es deudor de nadie. Cuando salió a buscar a estos primeros, dice que convino, arregló con los obreros, dice el versículo 2, por 1 denario al día. Entonces no podían esperar 2 o 5 denarios. Tenía que pagar aquello que habían convenido. Por eso el Señor le dice, amigo, no te hago agravio. ¿De qué me habla esto? Que el Señor es justo. Y el apóstol Pablo, escribiendo su última carta, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice, el Señor es juez justo. Así, el Señor no es deudor de nadie. Dios no es injusto, lo dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6, el versículo 10. Bien clarito. Él dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, el Señor no es injusto. Qué buen patrón tenemos los que servimos al Señor. Cuando le servimos de corazón y cuando hacemos en la iglesia todas las cosas como para Él, qué satisfacción hay en el corazón. No hay ambiciones, no hay el querer escalar posiciones, no hay la pretensión de figurar. Lo hacemos con humildad para nuestro amado Señor. En segundo lugar, el Señor es fiel. ¿Por qué? Porque le dio lo que había convenido. ¿No conviniste conmigo en un denario? Sí, había arreglado por 1 denario, según el versículo 2. Toma lo que es tuyo, le dijo el Señor. Esto te pertenece, te lo has ganado. Convinimos de esta manera. El Señor es fiel. No es injusto para estafarnos a nadie. Él es fiel, va a cumplir su promesa. He aquí vengo en breve, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra, como dice en Apocalipsis 22, 12. ¿Cómo deberíamos aferrarnos a esta gran verdad que el Señor es fiel? En tercer lugar, estamos considerando las conclusiones. En tercer lugar, el Señor es soberano. ¿Por qué? Porque no podemos demandarle por lo que en su gracia quiere hacer. En el verso 15 le dijo a ese reclamador, más bien que no había allí la CGT, la Central Obrera, para ir a quejarse, ¿no? Porque eso hacemos.
flojeamos, no trabajamos, trabajamos al ojo y todavía nos quejamos. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? El Señor es soberano. Él puede hacer lo que quiera con lo que es de Él. No podemos demandarle por lo que Él en su gracia, porque aquí es todo gracia. El que yo tenga el honor de ser un obrero del Señor no es por mérito, es por pura gracia. Y no podemos demandar al Señor lo que Él por pura gracia quiere hacer, dar de su generoso corazón. Sabes, hermano y hermana, no merecemos nada nosotros. No merecemos nada. Y el Señor todavía nos honra con el privilegio de darnos la oportunidad de servirle. Debería ser suficiente para homenajear cada día al Señor y exaltar esa su gracia soberana. Y consideramos nuestro tercer pensamiento para hoy. Hay 5 recomendaciones que quiero yo leer. En Lucas, el capítulo 10, los primeros versículos, encontramos cuando el Señor designa 70 discípulos y los envía de 2 en 2 delante de Él a todo lugar a predicar y sanar enfermos. Entre las recomendaciones y aclaraciones que les da, les dice estas palabras del versículo 2 de Lucas 10. La mies, es decir, la cosecha a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una de las 5 recomendaciones que quiero mencionar. La mies es mucha, los obreros pocos. Hermano mío, somos pocos, pero seamos obreros de verdad, aunque pocos. Seamos obreros fieles. No cambiemos la metodología divina. No hagamos ajustes personales a lo que ya el Señor ha marcado como debe ser. Aunque seamos pocos, hermanos queridos, seamos obreros de verdad. La segunda recomendación, hay un libro en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Es una historia conmovedora y maravillosa. La fidelidad de una joven moabita de nombre Ruth, que al quedar viuda su suegra y al quedar viuda ella, toman el camino del retorno hacia Belén, porque Noemí hacía 10 años había abandonado la casa de pan, que significa Belén. Perdió al esposo, perdió los hijos y ahora vuelve una mujer prematuramente envejecida y amargada, pero con la compañía de una joven dinámica de nombre Ruth. No podían vivir sin trabajar y sin tener que comer. Y la moza decide buscar trabajo. Era la época de la cosecha de la cebada. Fue a un campo y el campo resulta ser de Booz, un potentado. Preguntó al capataz si podía dejarla espigar y cosechar. Le fue permitido. Cuando el dueño de la finca viene del pueblo, Booz viene a su campo, ve a esta muchacha que no la había visto antes y le pregunta a su capataz, cuando vio a Ruth espigando la cebada en su campo, le dijo: ¿de quién es esta joven? Después de aclararle quién es y de dónde vino, le hizo esta aclaración:
esta muchacha está desde por la mañana hasta ahora sin descansar. Y cuando llega la tarde dice, y espigó en el campo hasta la noche. Desde por la mañana hasta ahora, sin descansar. Esto me habla de ser consecuente. Hermanos, estamos hablando de los obreros en la mies, es decir, los obreros en la viña del Señor. ¿Cuántos años llevas de vida cristiana? ¿Te has convertido siendo un niño, siendo un adolescente? ¿Te has convertido siendo un joven o un adulto o un ancianito? Siga adelante. No se detenga, hermano, hermana. No importa el tiempo que se ha convertido. Usted tiene que ser una obrera y un obrero del Señor en la iglesia. Sea consecuente. Debe empezar como esta mujer, Ruth la Moabita, por la mañana, sin parar, y trabajó hasta la noche. La noche llega cuando ya nadie puede trabajar. Seamos, primero, aunque pocos, seamos obreros. Y trabajemos, seamos consecuentes. No nos demos vacaciones, porque algunos se dan vacación. Algunos, la vida cristiana es toda una entera vacación, no hacen nada para el Señor. Pero nosotros vamos a 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, Pablo le dice a Timoteo, bien claro, que sea un obrero aprobado. Y vale la pena que yo lo lea, 2 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15. Allí el apóstol le dice estas palabras a su joven hermano en la fe, Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjese, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí debemos ser obreros, que tracemos bien la palabra, que no la tergiversemos, que no la hagamos decir lo que no dice, que no hagamos cosas impropias de un siervo de Dios, para que no tengamos de qué avergonzarnos. En el capítulo 14, el versículo 13 de Apocalipsis, tenemos una buena recomendación. Dice allá, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quiera el Señor hacer de nosotros obreros cuyas obras perduran, que no sean obras livianas, que no sean obras hechas para que la gente, como muchas veces hacen las autoridades en algunos lugares, no todas, ¿no? Pero hay algunos que hacen una obra y con bombos y platillos lo inauguran, rompen la cinta, ponen a veces la placa que ponen vale más que la misma obra. Y al poco tiempo todo se está cayendo por pedazos. No, nosotros tenemos que hacer obras para el Señor como obreros, mientras estamos vivos en este mundo, pero obras que después que nosotros partamos a la eternidad, perduren, sigan, y las nuevas generaciones y las sucesivas generaciones vean lo que este siervo del Señor ha hecho. Que Dios nos ayude a ser obreros cuyas obras perduran. Y en quinto lugar, hemos leído acá en el capítulo 20, verso 15 de Mateo, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? No seamos obreros envidiosos. No tengamos envidia de que otros hagan trabajos para el Señor y prosperen.
no tengamos envidia de nadie. El Señor lo usa a este hermano, a esta hermana. Lo está levantando y lo está progresando espiritualmente y está aprobando sus trabajos que hace para el Señor. No tengamos envidia. Más bien revisemos nuestra conducta, revisemos nuestro comportamiento, revisemos nuestro accionar. ¿Por qué otros prosperan y yo no? Sin envidiar a nadie. Quiera el Señor prosperar esta palabra que hemos traído estos días para animarnos a ser verdaderos obreros en la viña del Señor.